Y bien, hoy circuló la versión de que el Jurado Nacional de Elecciones había admitido al Movadef, que es el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, que es un movimiento senderista, integrado por senderistas, había admitido su inscripción electoral como partido político, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones. Y, por supuesto, esto desató mucha preocupación. Y, bueno, hemos invitado a dos personas, dos distinguidos juristas, Pedro Cateriano, que es constitucionalista, Fernán Altuve, conocido de usted, jurista, para conversar acerca de si es legal, sería legal o no, o constitucional, digamos, la inscripción de este movimiento. No está confirmada la inscripción todavía, de modo tal que estamos a tiempo para poder, en fin, discutir lo suficiente como para influir de alguna manera en el jurado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, ¿cuál es su opinión, Pedro, sobre este asunto? Mi opinión es muy clara. Creo que en defensa del sistema democrático hay que ilegalizar o proscribir a esta clase de partidos políticos de fachada, que eso es lo que pretende esta agrupación que es cercana a Sendero Luminoso. Lamentablemente algunos jueces han sido, en términos generales, permisivos en las últimas semanas respecto al tema del terrorismo, ¿no? Sí, pues. Se cree que se conculcarían los derechos políticos de esta agrupación política en caso de que no se autorice su inscripción. Es todo lo contrario. En defensa del sistema democrático hay que prohibir estos organismos de fachada, como ocurre en las democracias avanzadas. Bueno, hubo una resolución que ha sido apelada por ellos, ¿no es cierto? Esta resolución denegó su inscripción con el argumento muy claro de que en el ideario de este movimiento presentado pues para conseguir la inscripción se dice que este es un organismo político con carácter de frente único que se guía por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Y esta expresión se repite en el ideario, en el programa, en fin. Y el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, con esa especificación, es es una ideología para capturar el poder por la fuerza, por la violencia. Bueno, o sea, ellos mismos de alguna manera cavan su propia tumba. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre aquellas personas que son marxistas, leninistas y maoístas y que tienen todo el derecho de tener esa oposición y esa ideología y que algunos han tenido inscripción legítima en los registros electorales y una organización, como bien ha dicho el doctor Cateriano, de fachada de un grupo criminal. No puede tener tampoco un grupo de narcotraficantes que digan que tienen un ideario que promueven la libertad de comercio internacional de la droga. Y entonces hay que inscribirlos porque ellos están promoviendo eso, porque es claramente una organización de fachada de un grupo criminal. Entonces, aquí lo que tienen que tener claro los jueces, y es muy importante lo que está ocurriendo en estos días, porque lo que está en cuestión es que si los jueces están defendiendo el Estado de Derecho con mecanismos de lógica jurídica y de conocimiento jurídico adecuado. El Estado de Derecho tiene que ser defendido por mecanismos jurídicos, pero también los jueces tienen que asumir la responsabilidad de no interpretar este tipo de cosas de manera extensiva, porque la democracia no se va a defender, el Estado de Derecho no se va a defender siendo permisivos con organizaciones criminales. Aquí hay una organización criminal que quiere tener una fachada legal y que además, ¿qué va a pasar con los partidos que han sido víctimas de atentados? ¿Van a aceptar ir a las elecciones y concurrir Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y todos los grupos que han tenido víctimas con una organización que defiende a los que han sido actores de la violencia terrorista? Yo creo que definitivamente aquí el Jurado Nacional de Elecciones tiene que dar una lección de que la judicatura está en posición de defender a la ciudadanía y no de interpretaciones antojadizas. Ahora, ellos podrían argumentar que, en realidad han dejado ya de lado la lucha armada y las tesis de la violencia como partera de la historia y todo lo demás, y que, se han vuelto un grupo democrático. El problema es que... El pensamiento de Gonzalo no dice eso. Claro, el pensamiento de Gonzalo es justamente la violencia. Ellos mismos, claro, insisten incluso en el pronunciamiento de respuesta a esa primera denegatoria, dicen que reafirmando nuestra firme adhesión a nuestra guía ideológica, es decir, y antes la mencionan,
nuestra guía ideológica del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Es decir, o sea que se reafirman en eso. Entonces, ¿cómo pueden pretender la inscripción? Esa es la pregunta que uno puede hacerse. Ahora ellos, sin embargo, apelan a los artículos 2 y 35 de la Constitución Política del Perú, la misma que además, dicen, prohíbe la persecución por ideas o creencias y garantiza la libertad de expresión y pensamiento, y que no hay delito de opinión y todo lo demás. O sea que, digamos, constitucionalmente tienen alguna clase de asidero. Bueno, en primer lugar aquí habría que señalar que no hay ninguna persecución, al contrario, lo que hay es una defensa del orden constitucional. Lo que ellos proclaman con el pensamiento Gonzalo es la ideología senderista, que todo demócrata está en la obligación de enfrentar. Es todo lo contrario. Pero acá el Jurado Nacional de Elecciones, en base a lo que dispone el artículo 181, señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. O sea que en conciencia para algunos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, esta no es una organización de fachada que va a prestar servicio a Sendero Luminoso o que prestaría eventualmente servicio a Sendero Luminoso y a todos los delincuentes que perpetraron los crímenes que tanto afectaron al Perú. En conciencia creo que los jueces del Jurado Nacional de Elecciones tendrán que responder, porque este es un caso singular el que establece la Constitución, al obligarlos, primero dice, aprecia los hechos con criterio de conciencia y luego resuelve con ajuste a la ley, porque pueden haber estos problemas de carácter político y constitucional. De hecho, hay países como España, por ejemplo, donde la ilegalización de los partidos es una atribución de los jueces. Permanentemente hay discusiones respecto si se vulnera o no de los supuestos derechos afectados de los partidos de fachada de ETA o de Batasuna. Claro. O hace algunos años en Alemania, por ejemplo, donde se establece la proscripción a través de la Constitución a todos aquellos partidos que afectan el modelo de la democracia liberal de la República Alemana. O recientemente en Polonia, donde muy claramente se establece la inconstitucionalidad de la configuración de partidos comunista y nazi. O en el caso de la Constitución italiana, que prohíbe la reorganización del partido fascista. O sea, las democracias liberales tienen los instrumentos legales, ya sea dentro del marco de la Constitución o de la legislación ordinaria, para defenderse de estas agrupaciones que precisamente amenazan el sistema democrático. Estas agrupaciones no surgen para defender derechos democráticos, sino todo lo contrario, para defender, en este caso, a todos aquellos que pusieron en jaque en algún momento al sistema democrático peruano. El objetivo deliberado es la amnistía de todos los presos, comenzando por Abimael Guzmán. Ahora, sin embargo, hay casos en América Latina de grupos guerrilleros o terroristas, en fin, que se han incorporado a la vida política, se han incorporado a la democracia. El M-19 en Colombia, Farabundo Martín en El Salvador, en fin. Hay otro grupo de ese tipo. ¿Esto en qué se diferenciaría de eso? Bueno, yo creo que primero hay que hacer la distinción de lo que fueron grupos guerrilleros, de lo que fueron los grupos guevaristas de los años 60, que tenían una perspectiva de tener una posición política y una acción militar guerrillera. Y otra cosa lo que ha sido Sendero Luminoso, que ha sido un fenómeno absoluto y totalmente diferente, donde era una organización criminal que tenía contactos totalmente claros y definidos con el narcotráfico, que se financiaba de forma clara con el narcotráfico para fines de la destrucción del Estado, no la captura del poder nada más. Era la destrucción del Estado y como consecuencia de la destrucción del viejo Estado, la creación de un nuevo Estado. O sea, todo esto era una actitud absolutamente polpotiana, que no tenía ninguna forma de vinculación con otros fenómenos de América Latina. Que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo también con esos fenómenos, podemos discutirlo. Pero fueron fenómenos que negociaron, que pactaron, en muchos casos se desarmaron y llegaron a acuerdos. Aquí estos señores no han llegado a ningún pacto, ellos han sido capturados en actos de criminalidad y jamás han abandonado
más allá del discurso para la finalidad concreta de utilizar la legalidad y la constitucionalidad como decía Lenin, la democracia muere por cretinismo jurídico, creen que los demócratas son cretinos, entonces hay que utilizar los instrumentos de la ley para destruir la legalidad. Ellos no han renunciado a ninguna cosa que esté en el sustento del pensamiento de Gonzalo, que es la partera de la historia por la violencia. Entonces la historia va a ser parida por la violencia. Entonces no podemos ser tontos. Y nuestros jueces, los jueces que tienen la responsabilidad de velar por la ley en favor de los ciudadanos, tienen que ser vigilantes y estar al servicio de la ciudadanía. Bueno, hay la ley de elecciones, o la ley de partidos políticos, que señala que los partidos políticos tienen como fines y objetivos asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia, formular sus idearios y planes, en fin. O sea que hay un compromiso con la democracia, si no, no se aceptaría. Sin ninguna duda, ¿no? Eso está en la ley. Ahora, claro, la Constitución no es explícita sobre eso. Más bien la Constitución habla de que no hay un delito de opinión, no hay persecución por razón de ideas o creencias, en fin. Y la Constitución, a diferencia de otros textos constitucionales, obvió el tema de la proscripción de partidos o de la ilegalización de partidos, como sí ocurre, por ejemplo, en los países que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Pero en todo caso eso se podría suplir. Y ante la eventualidad de una resolución que vaya a otorgar la inscripción a este partido de fachada de Sendero Luminoso, el Parlamento Nacional debería tomar inmediatamente las acciones del caso para evitar que una situación como esta se produzca, es decir, estableciendo claramente a través de la modificación de la ley de partidos o mediante la aprobación de una ley la proscripción de los partidos de fachada o otorgar claramente la atribución, porque eso es lo que han alegado algunos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que aparentemente no tendrían la atribución legal para impedir la inscripción. Apreciación jurídica, por cierto, con la que yo estoy en absoluto desacuerdo. Bien, yo les agradezco Gracias a Pedro Cateriano y a Fernán Altuve por su participación en este tema que es sin duda importante. Damos una pausa y regresamos ahora con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, para que nos explique, le vamos a preguntar qué es lo que está pasando con la inversión pública, con las asociaciones público-privadas, que parece ser que nada de esto se está moviendo. Realmente hay una parálisis, una indefinición, una indecisión, una irresolución de parte del Estado. Regresamos.